y con esto se nos va a alargar a 16. Así que yo creo que vamos a terminar a fin de año, así como vamos. Pero bien. Eh, Oremos para empezar. Papá, gracias por la oportunidad que tenemos de poder abrir la Biblia y de poder desmenuzarla para comprenderla más. Sabemos que tu palabra nace con la necesidad de darle al hombre herramientas para comportarse, para aprender de ti y para vivir plenamente el Evangelio. Sabemos que todo lo que está escrito aquí en la Biblia es para edificación constante, nada derriba, todo construye. Y las personas que vivimos apegados a los preceptos bíblicos, sabemos que no hay ley humana que pueda contra nosotros. Padre, que esto que vayamos a conversar y aprender el día de hoy sea de bendición y que no se quede con nosotros, sino que al revés lo podamos extender y lo podamos enseñar. Gracias, papá, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien. Hola, Fernando, ¿cómo estáis? Desapareció Fernando. Está su fantasma. Y bien, ven mi pantalla, ¿cierto? Ya, perfecto. Es que no escucho nada. No escucho nada. Pero, a ver, alguien me escribió. Chat. Saludos, profe. Sí, perfecto. Participantes, déjenme activar. ¿Quién más entró? Entró la Eve. Hola, Eve, ¿cómo estás? Bien. Profetas menores, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Un pequeño repaso de la clase anterior. Los profetas mayores, que fue lo que vimos la semana pasada, tienen su lugar en el Antiguo Testamento con este nombre netamente por la extensión de sus libros. Son bastante largos, son bastante extensos. Es más, Isaías es mucho más grande que Salmos, que es el libro que tiene más capítulos. Son muy extensos, son muy largos. Eh, y ellos también versan de un montón de temas como el Mesías, la destrucción de Israel, los reinos que iban a venir y un montón de temas más que eran comunes en la época. Estos libros son la base para entender cómo es el profetismo del Antiguo Testamento. Y ahí les expliqué más o menos cómo funcionaba el ministerio profético en el Antiguo Testamento y cómo funciona hasta ahora. Eh, Fue un tiempo bien entretenido, hablamos de hartas cosas. Lo de hoy día, los profetas menores. Los profetas menores tienen su lugar dentro del Antiguo Testamento netamente por su extensión, no por su mensaje, se lo acabo de explicar. Son libros tan cortos que eh, fueron incluidos en un solo libro, en un solo rollo. Estos versan de temas como el Mesías también, la destrucción de Israel, reinos venideros y temas comunes de su época. O sea, hablan las mismas cosas que los profetas mayores. No hay diferencias en cuanto a temas. Todos hablan lo mismo. En ellos se aprecian en ellos, como son cortitos, van a cosas muy puntuales y fundamentales de la historia de Israel. Aparecen profecías que se dan durante un año o cosas que duran una determinada ocasión y así, son como muy puntuales. Incluso hay libros que son un solo tratado, así, lineal. Y eso lo vamos a ver también. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Lo que son los profetas menores y cada una de las fichas de los libros. Lo que son. Los profetas menores son el último, por llamarlo así, libro de la Nevim, la segunda división del principal del Tanaj o de la Biblia judía. Como lo vimos en las primeras clases, la Biblia judía tiene tres grandes bloques: el Pentateuco, los escritos y los profetas. Los profetas menores, si bien son libros proféticos, no están en la sección de profetas, están en la sección de escritos, al igual que las lamentaciones de Jeremías, al igual que el libro de Daniel, como lo vimos la semana pasada. No se sabe cuándo fueron recopilados en un solo rollo, porque fueron tan chiquititos que los metieron en un solo rollo grande que se llamó los 12, pero no se sabe a ciencia cierta cuándo lo hicieron, pero extra bíblicamente hay por otros documentos, hay como una fecha de recolección de estos que fue más o menos hacia el 190 antes de Cristo,
y que ahí se documenta en los libros de Jesús Ben Sirac, que este rollito ya recopilado. ¿Quién fue este caballero con un nombre bastante particular y llamativo? Jesús Ben Sirac o Sirácida, o Sirácides, como aparecen en las Biblias católicas, fue un rabino de lengua griega que escribió un compendio de sabiduría así estilo proverbios, que era una autoridad bíblica de esa época. Bien, y él más o menos da más o menos una fecha en que pudieron haber sido recopilados estos libros, porque más o menos podrían haber sido recopilados en la época de la Septuaginta. Y si bien existían en el Tanaj, pero así como ya sabemos que estaban recopilados, fue más o menos por esa época. La evidencia de los rollos del Mar Muerto sugiere que el orden que nosotros tenemos ahora fue establecido en el 150 a.C. Recuerden que los rollos del Mar Muerto han sido fundamentales en la perfección, por llamarlo así, del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, ustedes, como lo hemos visto, tiene miles de años en cual se fue armando. Entonces hay muchas fuentes que se supone que desaparecieron, pero que gracias al Mar Muerto, bueno, no al Mar Muerto, sino que a Qumran, cerca del Mar Muerto, pudimos perfeccionar, digámoslo así, esto. Las versiones más modernas de la Biblia tienen este plus, este agregado en los libros del Antiguo Testamento que les da bastante certeza, porque son manuscritos muy buenos, que son copias de manuscritos muy antiguos. Estamos hablando que el texto masorético está totalmente basado en lo que se encontró en Qumran. Por consiguiente, es la guía que se ocupa para el Tanaj y por consiguiente para las Biblias protestantes. Estamos hablando que la versión de Isaías, si bien se lee parecía, pero por ejemplo, Reina Valera 1909-1960 no tiene la misma precisión escritural, estoy nombrando un ejemplo, que se puede apreciar o en la NBI o en la NTV o en la Biblia de las Américas, que incluyen lo encontrado en el Mar Muerto. Así que si el Mar Muerto da indicios, significa de que es válido y de que funciona mejor, y de que está mejor hecho y que tiene más antigüedad y que tiene peso. Y el descubrimiento en Qumran aún todavía no es capaz de cuantificarse. Ha sido tan importante y es tan gigante que todavía no se cuantifica bien lo que puede haber. Aparte que igual se perdieron un montón de manuscritos. Así que imagínense, hay cosas pero espectaculares ahí que gracias a Dios se han podido incluir en las Biblias protestantes, siendo las más bendecidas por esto. Y recién en la cuando se lanza la Biblia de Jerusalén en español en 1976, si es que no me equivoco, y las otras traducciones de la Biblia de Jerusalén ponen algunas cosas de Qumran, y en la última edición de la Biblia de Jerusalén está ya todo lo que se ha encontrado en Qumran. Entonces imagínense la precisión que tienen estas Biblias más nuevas en el Antiguo Testamento. De verdad que son muy decidores. Se dice de los profetas menores que cada libro fue escrito por quien lo intitula. Aquí no hay tanta vuelta. O sea, si dice Ageo, es Ageo, por poner ejemplo. Se cree que inicialmente fueron recogidos los 6 primeros, me refiero a los libros de los profetas menores, que primero se compilaron los primeros 6 y más tarde se agregaron los otros 6. Pero lo bueno es que los grupos se complementan. ¿A qué me refiero yo con esto? Si bien hay un cierto periodo de tiempo entre que se compilan los primeros 6 y después los segundos 6, no parecen disentir mucho. Por consiguiente, se da una estructura muy buena, y eso habla también de que Dios estaba ahí presente, y eso habla también de la infabilidad de la Biblia. Los libros que componen esta sección son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías.
eh, el orden cambia. Aquí vamos a detenernos un poquito. Mm, Varios manuscritos antiguos indican de que el orden de los libros individuales, cada uno, fue originalmente fluido, o sea, así como está escrito fue, no como por ejemplo Jeremías, que ahí Baruch lo fue ordenando de otro modo, de que por ejemplo Isaías no es cronológico, la segunda parte de Daniel tampoco es cronológica, entonces es como, aquí no, aquí todo fluye, pero la disposición que se encuentra en las Biblias actuales es más o menos cronológica. ¿A qué nos referimos yo con esto? Se trató de dar un orden. O sea, Oseas fue uno de los escritos más antiguos y Malaquías uno de los más nuevos. Está ordenado así más o menos incluso desde el Tanaj. Recuerden que el Tanaj tiene otra forma de ordenarse. Eh, Primero vienen los profetas datados a principios del periodo asirio, que son Oseas, Amós, Abdías, Jonás y Miqueas. El periodo asirio es cuando cae el reino del norte o el reino de Israel. ¿Ya? Eh, Joel no tiene fecha. Ahí como que los eruditos bíblicos quedaron plot porque ha sido muy complicado de ponerle una fecha. Pero se colocó posiblemente antes de Amós porque parte del final de Joel eh, se repite al comienzo del libro de Amós. Por consiguiente, si ustedes analizan estos pequeños detallitos, se van a dar cuenta de esta unidad y es por eso que los meten ahí, lo encajaron ahí. Eh, También se puede encontrar algo de Amós 4.9 o de Amós 7.1.3, como en Joel 1.4, en la descripción de la plaga de langosta. Ahí pudieron meter en Joel porque Amós lo valida, digamos así, lo referencia. Por eso entró ahí en esa fecha. Joel, ¿qué Biblia estáis leyendo, Fernando? ¿Ya te metiste con los diccionarios bíblicos? Te pillé. Después se sitúan los profetas correspondientes al periodo posterior a Asiria, que fue más o menos en el intertanto en que cayó el reino del norte y empiezan los problemas para Judá, que serían Nahum, Habacuc y Sofonías. Y por último, vienen los que son correspondientes ya al periodo persa, cuando eh, incluso post-exilio, que son Ageo, Zacarías y Malaquías. Bien, ya pues. ¿Hay diferencias de orden? Sí, como en todo. El canon judío protestante y el católico, el orden es como está indicado al comienzo. Como recién lo vimos, es. Pero los ortodoxos, si es que tienen su propio canon, los tienen ordenados de acuerdo con la Septuaginta. Y la Septuaginta, si bien es la base de las Biblias católicas, hasta el día de hoy yo no entiendo por qué las Biblias católicas tienen el orden de los protestantes. Ahí es el único donde se ordenan bien. El resto están basados en la Septuaginta. Todavía no entiendo esto. Pero más o menos como lo tiene la Septuaginta sería Oseas, Amós, Miqueas, Joel, Abdías, Jonás, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Hay un cambio. No es tan grande el cambio, pero es bueno que lo entiendan y lo sepan. ¿Ya? Ahora vamos a empezar a revisar cada uno de los libros. Bien, voy a tratar de ir lo más lento posible para que vayan entendiendo, anotando y de verdad, cualquier detalle raro puede ser utilizado en la tarea, así que pongan ojo, pongan atención. Oseas, posiblemente fue escrito entre el 793 y el 753 a.C. El autor, perdón, el autor se le atribuye a Oseas. El objetivo es llamar la atención de un pueblo desorientado y que estaba totalmente invadido por la idolatría. La primera parte es el rechazo de Israel, representado en los nombres de los hijos de Oseas. Al principio del libro observamos cómo los hijos de Oseas tienen nombres que hablan de lo que Dios piensa de Israel. Perdón. La segunda parte habla de una promesa
de la restauración de Israel. O sea que a pesar de todo los va a restaurar. Ojo, la restauración de Israel es una constante en todos los profetas del Antiguo Testamento. Todos hablan de eso. La tercera parte es una advertencia contra la infidelidad de Israel. ¿Por qué infidelidad? Porque Israel, el reino del norte, termina cayendo por sus alianzas militares con pueblos que no eran de Dios. Eh, Lamentablemente, como vimos en los libros históricos, eso terminó por condenar definitivamente a Israel. Convengamos que el reino del norte siempre estuvo lejos de Dios. Si bien tenía un nombre súper pegado a Dios como es Israel y toda la historia que tiene este nombre, no, no se comportaban como lo que eran. Bien. La quinta parte habla de la redención de la mujer adúltera de Oseas. Perdón, me falté. Cuarta parte, predicción de la bendición futura de Israel, que está en el capítulo 2, versículos 14 al 25. Después viene la quinta parte, que es la redención de la mujer adúltera de Oseas. En el capítulo 3 podemos ver cómo la mujer de Oseas posiblemente incluso estuviera viviendo con otro hombre. Y ahí va Oseas digámoslo así, a rescatarla y a redimirla, que es un término que vimos en Ruth, y que se la trae de vuelta. Eso es que lo que pasa es que Oseas, al igual que Ezequiel, vive en la profecía. Por consiguiente, el hecho de que redimiera a su mujer, y a pesar de todo, de lo adúltera y todo ese cuento, habla de cómo Dios se iba a comportar con Israel, de a pesar de que adulteró, de que se metió con pueblos ajenos y todo eso, él iba igual a terminar pagando su rescate, su redención, iba a volver a ser su esposa, por llamarlo así. La sexta parte habla de todas las controversias que tiene Dios con su pueblo. Primero, los pecados del pueblo, que están en el capítulo 4, versículos 1 al 6. Los pecados de los sacerdotes, que están en el capítulo 4, versículos 7 al 11. La idolatría del pueblo, que ahí está totalmente expuesta en el capítulo 4, versículos 12 al 14. Apelación especial a Judá, ahí estamos hablando de que le dice ya algo va a pasar con Judá, versículos 15 al 19 del capítulo 4. La mala conducta de los sacerdotes, el pueblo y la casa real está en el capítulo 5 del 1 al 7. Imagínense, ya la casa, a ver, los reyes fueron determinantes para la relación con Dios del pueblo. Y eso es algo que viene planteándose desde David en adelante. Cada vez que un rey se acercó a Dios, el pueblo fue bendecido y creció. Cada vez que un rey se alejó, la ruina de él cayó sobre el pueblo. Ya, mala conducta de los sacerdotes, su nombre lo dice, y el pueblo que era totalmente idólatra. Los juicios a Israel y Judá esperando su arrepentimiento, a eso se habla en el capítulo 5, versículos 8 al 15. O sea, ya Oseas, si bien su ministerio era para Israel, ya está empezando a apuntar a Judá muchos años antes. Y hay un llamado a Israel a arrepentirse, que está en el capítulo 6, versículos 1 al 3. Continuando con Oseas, tiene una sexta parte que habla de la controversia de Dios con su pueblo. La continuación, después viene la pecaminosidad de Israel y Judá, que se cuenta entre el capítulo 6, versículos 4 al 11. Después viene la impiedad de Israel totalmente desvelada en el capítulo 7. ¿Por qué desvelada? Porque si bien era patente, estaban tan ciegos que no eran capaces de verla. Y por eso el profeta ocupa todo este capítulo para mostrarla. Después viene el aviso de la invasión por causa de la idolatría y de las alianzas con pueblos pecadores en el capítulo 8. Y después viene la predicción de la cautividad de Israel por su iniquidad, o sea, el desastre totalmente profetizado en los capítulos 9 y 10.
La séptima parte habla de que Dios siempre va a recordar su misericordia. Es un compendio de la misericordia de Dios. Hay unos versículos muy, muy preciosos ahí que están en entre los capítulos 11 al 13. Y la última parte de este libro, que, bueno, sé que es octava, no séptima, habla de que Dios insta a Israel para que se arrepienta. Fíjense cómo más o menos tienen una estructura muy parecida a los profetas mayores. Hablan siempre de un juicio, de que algo te va a venir por tu iniquidad, por tu pecado, pero que siempre, siempre, siempre va a haber una restauración. Siempre fue así, siempre hay mensajes siempre la profecía del Antiguo Testamento decía que va a venir un juicio, una llamada de atención, una llamada al arrepentimiento, pero también bendiciones y eh, restauración. Bien, sigamos. Joel. Posiblemente en el 820 a.C., Fernando. Yo tengo, recuerden, como lo reitero todas las clases, aquí para armar estas fichas yo tomo varias bases. Estoy ocupando mis notas personales, estoy ocupando más o menos una estructura parecida. Bueno, me estoy basando en la estructura también de los comentarios de la Biblia Matthew Henry, y aparte de eso estoy ocupando otra Biblia de estudio más que se llama Biblia de Estudios para el Maestro de Niños. ¿Sí? Esa Biblia tiene una muy buena forma de poder estructurar los bosquejos de cada libro. Así que la estoy ocupando para el contenido de esto. ¿Bien? Así que ahí están las fuentes. Posiblemente en el 820 a.C. el autor es Joel, y el objetivo de este libro era advertir de juicio cercano por culpa de los pecados de Judá. A ver, Joel, por lo que yo he estado leyendo todo este tiempo, Joel es un solo relato. Es más, si ustedes se ponen a leerlo, cuesta un poco. Y por eso a mí me gustan unas Biblias que recién se están empezando a vender en Chile, que no tienen ni versículos ni capítulos. Así, totalmente limpias. ¿Por qué? Porque es más fácil entender el texto. Y ahí uno se da cuenta de que a veces la separación con versículos, capítulos, incluso con estos títulos en el medio, puede sacar de contexto el estudio de la palabra. Bien, pero les digo inmediatamente que Joel es lineal, es un solo relato. La primera parte es la descripción de la plaga de langostas, que va a ser la primera su severidad, me refiero a la plaga, su severidad no va a tener precedentes, como se lee en el capítulo 1, versículos del 1 al 4, y del efecto nocivo que va a tener sobre el pueblo, que se habla de los versículos capítulo 1, versículos 5 al 20. ¿A qué se refiere con su efecto sobre el pueblo? Que ni los borrachos iban a tener vino. Con eso les digo todo. Así. Súper brutal lo que se venía. La plaga, a ver, estas langostas que atacan los campos son terribles. Porque incluso queman el campo. Es como, pareciera que tuvieran fuego o azufre. Es como una destrucción, una ruina total. Yo he visto fotos de plagas de langostas que se han dado en Chile y es como que si le hubieran echado azufre al piso, al suelo. Es súper nocivo. Y aparte de eso, miren, vamos sumando. Tenemos langosta. Ahora viene una invasión enemiga, como se describe en el capítulo 2, versículos 1 al 11. Ya tenemos dos cosas en contra. Y después, recién ahí, Joel hace el llamado a Judá a arrepentirse. Bueno, Dios lo hace a través de Joel, que está en el capítulo 2, versículos 12 al 14. Y después vuelve a proclamar una forma de, digámoslo así, de buscar misericordia de Dios, que es el ayuno. El ayuno para el pueblo judío, proclamación del ayuno está en el capítulo 2, versículos 15 al 17. El
El ayuno para los judíos tiene varios ingredientes. Por ejemplo, se quedan sentados en un lugar súper incómodo, se ponen ropa rota, eh, se ponen muy tristes, se echan tierra o ceniza en el cuerpo, en la cara, en el pelo. Esto es hasta el día de hoy. Cambia un poco la forma en que nosotros ayunamos como cristianos al ayuno de ellos. El de ellos es mucho más notorio. Eh, Jesús enseñó que el ayuno de nosotros nadie tenía que notarlo. Eh, pero para que vean. Entonces, proclamar ayuno hablaba de que ya la cosa tenían que enternecer el corazón de Dios de alguna forma, y el ayuno era una forma ritual de hacerlo. Y la quinta parte del libro habla de la liberación divina. Y fíjense cómo va enunciando cómo lo va a hacer. Primero va a destruir al enemigo y va a restaurar la propiedad material, que se lee en el capítulo 2, versículos 18 al 27. Y después viene la promesa que se dio en Pentecostés, que está en el derramamiento del Espíritu de Dios en los capítulos 2, 28 al 29. Y ahí donde dice, y en los postreros tiempos se va a derramar el Espíritu de Dios y todo eso que ocurre en Pentecostés. Aquí es donde Joel se entronca con la historia, digámoslo así, del cristianismo. Joel es un profeta también mesiánico. Y fíjense, porque miren cómo habla en el capítulo 2, versículos 30 al 32. Habla de señales precedentes de la segunda venida de Cristo. Por consiguiente, Joel también es un profeta mesiánico, al igual que Isaías, al igual que Moisés, al igual que David en sus salmos, eh, al igual que vimos también de Jeremías y otras cosas más, o las mismas cosas de Daniel. Entonces, a ver, profetas mesiánicos tienen que entender que no son solamente los que predicen el Mesías, sino que hablan de cómo va a ser el establecimiento del reino mesiánico. Cuando nosotros, venimos al cristianismo, nosotros entramos al reino del Mesías, al reino de Dios establecido por Dios en la tierra a través de la iglesia. ¿Bien? Después viene el juicio a las naciones gentiles, otro detalle más, el juicio, que está en el capítulo 3, versículos 1 al 16, a la primera parte del 16. Y después viene la restauración y bendiciones futuras de los judíos, que están en el 3.16, segunda parte de ese versículo, hasta el 21. Es más, el sionismo, que es como la forma de religión judía presente en la actualidad, habla de estas bendiciones de Joel. O sea, Joel está presente todavía es un profeta súper importante. Más allá de lo que dice, habla de lo que puede lograr Dios castigándote. Si alguien quiere entender cómo Dios castiga, lea Joel. Pero también si usted quiere entender cómo Dios restaura, lean Joel. Y esta parte, la última, habla de cosas que todavía el pueblo judío actual tiene presente. Son cosas que ellos creen que les va a pasar a ellos, puntualmente. Bien, Amós. Fue escrito alrededor del 760 a.C. Amós era un pastor de Tecoa, así, un pastor de ovejas, sí. Y el objetivo de su libro era denunciar los pecados del reino de Israel. Lo primero que se anuncia en Amós son juicios sobre 8 naciones. Primero tenemos una introducción que se da en el capítulo 1, versículos 1 y 2, y después empiezan los juicios contra varias naciones. Damasco, que está en el capítulo 1, versículos 3 al 5, el juicio contra Gaza, que está en el capítulo 1, versículos 6 al 8, la franja de Gaza, donde está actualmente Palestina, una parte de Palestina, recuerden que Palestina está dividido en dos, Tiro, que es parte de lo que sería ahora el Líbano, capítulo 1, versículos 9 al 10, Edom, que es su juicio está en el capítulo 1, versículos 11 al 12, Amón, capítulo 1, versículos 13 al 15, Moab, capítulo 2, versos 1
al 3. Judá, sí, juicio a Judá, capítulo 2, del 4 al 5. E Israel, capítulo 2, del 6 al 16, que es el centro del libro. Culpa y castigo de Israel en la segunda parte de este libro. Y aparecen primero llamados a escuchar el mensaje que están dados en el capítulo 3. Después vienen unos segundos llamados a escuchar el mensaje, capítulo 4. Suena como un trabalengua, pero si ustedes analizan el libro, se los dejo como tarea para la casa, tiene mucho sentido. Los terceros llamados a escuchar, que son capítulo 5, versículos 1 al 17, y después que hace 3 llamados a escuchar, empiezan los lamentos. El primer lamento está indicado capítulo 5, 18 al 27, y el segundo lamento está indicado en todo el capítulo 6. Si es que ustedes se fijan, otro elemento de la profecía, te están avisando con tiempo de que algo va a pasar, y después vienen los lamentos. O sea, la profecía también advierte cosas. Y los profetas menores como que lo muestran muy claramente. ¿Por qué? Porque como su extensión es más acotada, es más fácil que nosotros podamos entender estas cosas. C. Tercera parte. Símbolos del juicio cercano que se venía sobre Israel. La plaga de langostas que ya hablamos con Joel, que está en el capítulo 7, versículos 1 al 3. El fuego devorador, que está en el 7, 44 al 6. La plomada del albañil, o haciendo referencia a cómo funciona. Ustedes han visto este hilito con el plomo que marca la precisión del muro, capítulo 7, versículos 7 al 9. Un paréntesis en el cual Amós se defiende, no se intimida de quienes le estaban diciendo que se callara, capítulo 7, versículos 10 al 17. Después vuelve a retomar los símbolos del juicio, que es el canastillo de fruta de verano, capítulo 8, y el derrumbe del capitel, que está en el capítulo 9, versículos 1 al 10. El capitel, para que ustedes sepan, imagínense, este es un pilar. ¿Puede retroceder la primera ficha de Amós, porfa? Primera ficha de Amós. La retrocedo, ¿cierto? No hay problema. Ya, la retrocedí. ¿Qué pasó? Recuerden igual de que esto yo después lo subo. El material está disponible en leondejuda.cl. Ya, voy a continuar. Después viene ya, el derrumbe del capitel, que es un capitel. Los muros, perdón, sí, las construcciones antiguas grandes, castillos, templos, todo eso, tenían estos enormes pilares. Antes de llegar al techo, tenían unas cositas bien bonitas que lo adornaban. Eso se llama capitel. Estos capiteles sirven para darle más fuerza y estabilidad a la estructura. Los capiteles se siguen utilizando hasta el día de hoy. Lo que pasa es que como los materiales se han hecho más flexibles, ya no son tan necesarios para mantener la estructura del techo. Por ejemplo, en la actualidad los techos tienen teja asfáltica, que es súper liviano. Casas hechas con metalcon, que es una aleación de aluminio. Con murallas hechas de volcanita, que, bueno, aquí en Chile se llama volcanita por la marca, pero es plancha de yeso cartón. Entonces son materiales livianos y bastante flexibles. ¿Por qué? Porque en Chile, como se nos mueve poquito la tierra, después del terremoto del 85 se dictaron leyes para que las construcciones fueran flexibles y livianas y aguantaran y no se cayera todo Chile. A pesar de que se sigue cayendo igual. Pero en Chile tiene que pasar del 8 para que se empiecen a derrumbar las cosas. Y el derrumbe del capitel hablaba de esto, de que se derrumbaba el templo, se derrumbaba lo que protegía abajo. La cuarta parte es la restauración futura de Israel profetizada en el capítulo 9, versículos 11 al 15. ¿Se fijan? Siempre hablan de juicio, de llamada de atención, arrepiéntete, si no
si no, venía el juicio y después, a pesar de todo, había misericordia y había restauración. Esos son los 5 elementos del profetismo del Antiguo Testamento. Están indicados en los profetas mayores y están indicados en los profetas menores. Pero ¿por qué aquí se notan más? Como les dije hace un ratito, porque como son más cortitos de extensión, es más fácil verlo y es más fácil de entenderlo. Abdías. Abdías es un libro que, al igual que Judas, ni siquiera da para tener capítulo. Es súper corto. Tiene 21 versículos, cortito. No tiene una fecha precisa, pero se presume que fue cerca del 586 antes de Cristo. Por ahí lo escribieron. El autor es Abdías, más de eso no sabemos. Objetivo era decirle a los judíos que Dios seguía en control mientras ellos estuvieran exiliados. Bien, estaba hablando del pueblo del Reino del Norte. En la soberbia de Edom será abatida, Edom siempre molestando. Eso se habla en los versículos 1 al 4. La segunda parte habla de la culpa y el castigo de Israel, que se habla entre los versículos 5 al 9. Después habla de las razones de la caída de Edom, que están puestas en los versículos 10 al 14. La cuarta parte es el juicio de Edom retributivo, o sea, de que todo lo que hizo Edom va a recibir juicio, Dios se lo va a devolver, versículos 15 al 16. Y la última parte del libro de Abdías es la restauración de Israel y Judá y la extinción de Edom, que son los versículos 12, sí, porque se entronca por ahí, hasta el 20, después pasa al 17 y el 21. La restauración de Israel, la extinción de Edom, sí. Edom es una nación que ni siquiera arqueológicamente se puede decir que existe. Los arqueólogos no han encontrado ningún rastro de civilización de Edom. Se han encontrado cosas filisteas, se han encontrado cosas moabitas, pero de Edom, nada. Entonces, Dios cumplió su promesa y extinguió a Edom. Así como, wow. Hasta ahí vamos bien. ¿Sí? Vamos con Jonás. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Jonás es como reconocido, todos no sabemos la historia, pero la forma de plantear Jonás es totalmente distinta. Fíjense que todos los libros son como como que se escriben en primera persona. Yo, Abdías, yo, Ageo, Joel, todos hablan en primera persona. Jonás no. Y ahí es donde entra la fecha, ahí es donde tenemos la primera duda. Porque si realmente fue escrito por Jonás, este debió ser escrito entre el 770 y el 760. Se atribuye a Jonás aunque nos indique en el libro. Y el objetivo era dar una lección de obediencia al mandato, puntualmente a Nínive. Ya lo vamos a ver en otro profeta, qué es lo que pasa con Nínive. Por consiguiente, ahí se explica de que, y ahí es donde entra esta duda, de que si Jonás es un libro profético o de que si Jonás es un libro histórico. Si bien el Tanaj lo pone dentro del rollo y como un profeta y nosotros lo consideramos como tal, pero muchos teólogos se han puesto en esta duda. ¿Por qué? ¿Por qué cómo está escrito? Está escrito en tercera persona. Fíjense, y eso causa un poco de dudas. La primera parte de Jonás habla de la desobediencia del profeta. Primero, en el capítulo 1, versículos 1 al 2, está el llamado misionero de Jonás cuando le dice, ve a Nínive y anda a decirle, está mi pueblo. Pero ¿qué es lo que hace Jonás? Totalmente obediente, se va a Tarsis, al otro lado. Eso es en el versículo 3 del capítulo 1. Después que no aparece la tormenta. ¿Por qué? Porque Dios se iba a encargar de que Jonás hiciera lo que se le mandó. Que eso está, capítulo 1, versículos 4 al 10. Después aparece la mítica parte de Jonás, que es cuando se lo traga el gran pez, y eso se cuenta en el capítulo 1, versículos 11 al 17. La segunda parte
habla de la liberación del profeta, de cómo sale del gran pez, después de una oración de arrepentimiento que está en el capítulo 2, versículos 1 al 9, y después la respuesta de Dios, lo que le dice, que está en el versículo 10 del capítulo 2. Si es que se fijan, si ustedes han leído Jonás, me van a entender. Como que está contando la historia. No es que estemos dando la historia, pero como nos lo cuenta en primera persona, eh, uno puede empezar a decir, wow, ¿cómo quién lo escribió? La tercera parte del libro de Jonás, ya en la predicación del mensaje por medio del profeta propiamente tal. En el capítulo 3, versículos 1 al 4, está la advertencia de juicio. Y en el capítulo 3, versículos 5 al 9, se habla del arrepentimiento de Nínive. Nínive es una ciudad que todavía existe, ¿eh? No es algo, no, Nínive está. Es una ciudad costera. Y ese juicio que se traía sobre Nínive en el capítulo 3, versículo 10, se revoca. O sea, Jonás advierte el juicio, la ciudad completa se arrepiente y el juicio que Dios tenía contra Nínive es revocado. Bien, la cuarta parte es cuando se nos enoja Jonás. Primero se manda a las partes y hace una oración súper petulante que se lee en el capítulo 4, versículos 1 al 3. Y después Dios le hace una pregunta al hueso, capítulo 4, versículo 4. Se los voy a dejar ahí, no se los voy a leer. El resentimiento de Jonás fuera de la ciudad porque no le gustó lo que vio. Capítulo 4, versículo 5. Y la lección objetiva de la misericordia soberana de Dios, capítulo 4, versos 6 al 11. A ver, Jonás no le gustaba el pueblo de Nínive, lo miraba algo inferior, eran idólatras, eran un pueblo gentil. Y Jonás como que no le gustó que Dios lo mandara para allá. ¿Por qué? Porque cómo iba a predicarle a los gentiles, a gente pecadora. Dios le dice, vas a ir y te vas a ir para allá. Asumamos entonces que Jonás ya había sido instituido profeta antes de la historia. Si lo analizamos así, ¿qué es lo que hace? Llega, se manda a cambiar a otra parte. Dios se encarga de traerlo de vuelta a Nínive, lo agarra un gran pez, se lo come, se lo traga, porque no se lo comió. Adentro del gran pez, quizás qué cosa vio Jonás, pidió perdón, se arrepintió, Dios lo devuelve, lo hace aparecer en Nínive, él predica lo que el Señor le mandó a predicar, y ahí es lo que pasó con Nínive, se arrepintió, pero tampoco le gustó. La misericordia de Dios soberana, y eso es lo que podemos entender en Jonás. Así que Jonás es un libro súper educativo, es súper transversal y su mensaje es súper universal. Así que entretenidísimo Jonás. F. Miqueas. Aproximadamente fue escrito en el 722 a.C. Su autor fue Miqueas y su objetivo era comunicar la sentencia de Dios a Israel y Jacob. ¿Por qué Jacob? Se los dejo ahí para que lo revisen, porque los considera ambos culpables y aparte de eso era profetizar al Mesías. Miqueas es otro de los profetas mesiánicos. En Miqueas se profetiza de dónde iba a nacer el Mesías. Así que de ahí radica su importancia. La primera parte de Miqueas habla de la predicción de la ira de Dios contra Israel y contra Judá. En el capítulo 1, la segunda parte condena a los opresores ricos, capítulo 2, versos del 1 al 11. La tercera parte habla de una promesa de restauración, capítulo 2, versos 12 y 13. Y la cuarta parte de nuevo se entronca con algo súper parecido. Fíjense que los temas son súper parecidos. Denuncia de los príncipes, falsos profetas y sacerdotes. Fíjense, se repite el mensaje, que eso está en el capítulo 3. La quinta parte del libro de Miqueas habla de la gloria del reino mesiánico. El capítulo 4 lo pueden ver, ahí sale muchas cosas súper lindas. Y
en la sexta parte habla de la promesa de la venida del Mesías. Aquí puntualmente podemos leer cómo iba a ser su venida. Puntualmente, eh, espérame un poco, espérame un poco. ¿Qué pasó? Algo pasó. Espérame un poco, algo pasó. Nada malo. Espérame un poco. Ya, ahí sí. No, que algo le pasó a mi pantalla. Yo no veo nada. O sea, veo blanco. Pero no sé si soy yo o son ustedes. ¿Me ven bien? Yo, algo le pasó acá. Sí, ya, se ve bien. Ahí volví. No sé, algo pasó. Como que me tuve que meter al iPad y desde ahí como que puede bloquear la pantalla. No sé qué pasó. Bueno, como les decía, la promesa de venida del Mesías está en el capítulo 5 de Miqueas. Puntualmente en el 5.2. Ahí dice, pero tú, Belén Éfrata, eres la más pequeña. Y todo eso tan bonito está ahí. Séptima parte habla de la prueba de Israel, en el capítulo 6. Eh, Ahora, ¿qué pasó? Ahí sí, ya. Octava parte. La nación de Israel lamenta su triste condición pecadora. Capítulo 7, versículos del 1 al 10. Y la novena parte, de nuevo un tema recurrente, que es la bendición futura para Israel. Versículos 7 del 11 al 20. Algunos teólogos dicen que esto podría asociarse más bien a la bendición de este nuevo Israel que somos nosotros los gentiles entroncados, como hablan Romanos, con el pueblo de Dios. Algunos teólogos lo dicen así. Yo soy un poquito más literal. ¿Paramos? No, vamos a seguir. Nahum. Nahum fue escrito posiblemente en el 645 a.C. Se atribuye la autoría a Nahum y el objetivo era declarar el castigo de Nínive. ¿Se ven? Nínive. Que se había olvidado de Dios. ¿Ven? Volvemos a entroncarnos. Están todos enlazados. Jonás le predicó a Nínive. Nínive se arrepiente. Pero Nahum declara el castigo a Nínive, que se olvidó de Dios después que se había arrepentido. Por eso Jonás también, por eso Jonás es re importante. Y fíjense cómo están todos entre ellos totalmente enlazados. La primera parte habla de la justicia y el poderío de Dios, capítulo 1, del 1 al 8. La segunda parte habla de la realidad del juicio de Nínive, o sea que ya venía, capítulo 1, versos 9 al 15. La tercera parte habla de cómo iba a ser el asedio a Nínive, capítulo 2, del 1 al 12. Y la cuarta parte habla de cómo Dios estaba determinado a destruir la ciudad, que eso se habla del capítulo 2, versos 13 al 3. Bien. Y... Eh, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya. Por la hora vamos a parar aquí. Llegamos hasta Nahum. Nos estarían quedando... Nos estaría quedando Habacuc. Sí, nos están quedando como 4 libros más o menos. Hacia el ojo. ¿Paramos? Continuar.